Bueno, listos. Ahí ya estamos entonces grabando nuevamente y buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. En el momento nos encontramos en el 10º CIFAS del curso que hace referencia en este caso a la tarea 3 y tarea 4 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y en el día de hoy vamos digamos, está como dividido en dos partecitas. Parte uno, hablar de la sección cónica parábola, que nos hace falta hablar de ello y que hace referencia también al ejercicio número 5 de la guía de actividades que vendría siendo el que falta como por apoyarles para que puedan hacer un buen trabajo. Y la segunda partecita va relacionada con algunos ejercicios prácticos y de pronto un poco similares a lo que ustedes se van a encontrar en el cuestionario de la tarea 4 del curso. ¿Listos? Como para que repasen, se preparen un poquito y ojalá saquen una excelente puntuación en ese cuestionario. Recordarles pues que ese cuestionario está habilitado hasta de este domingo en 8 si no estoy mal. Entonces, para que por favor pues presenten ese cuestionario lo antes posible. Creo que tienen 2 intentos también. Entonces, la idea es que pues si en el primero sacan los 50 puntos que vale, pues no hay necesidad de segundo intento. Pero si de pronto la calificación no es muy buena, pues la invitación a que ojalá hagan uso de los 2 intentos. ¿Listo? ¿Está ahí claro para todos? Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, iniciamos. Como les decía ahorita, pues ya lo único que nos falta hablar es de la parábola. Ya hemos hablado de la ecuación de la recta, de todas sus aplicaciones, de la circunferencia, de la elipse, de la parábola, perdón, de la hipérbole. Y en el día de hoy entonces vamos a hablar de la parábola. Todas esas secciones cónicas, pues ya les había dicho también en el encuentro anterior, hacen parte de unos componentes, digámoslo así, que se denominan lugares geométricos. ¿Qué es un lugar geométrico? Digamos, una gráfica, por decirlo así, que cumple con ciertas características. Ya habíamos hablado en la recta, pues que bueno, es como la sucesión de puntos que satisfacen a una misma ecuación y están, digamos, en una misma línea. De la circunferencia, que pues su característica es que todos los puntos que pertenecen a ella se encuentran a una misma distancia de un punto que se denomina centro. De la elipse, que pues tiene que ver con, digamos, que la distancia de cualquier punto de la elipse a 2 puntos que son los focos, siempre será constante la suma de esas distancias. Para la hipérbole, la situación es no la suma, sino la diferencia. Y en este caso, para esta, la característica principal, digamos, es que son todos los puntos que equidistan de un punto que se denomina foco y de una recta que se denomina directriz. ¿Listos? Todos los puntos cumplen la condición de estar a la misma distancia, en este caso tanto del foco como de la directriz, que es más o menos lo que se muestra en este gráfico. La liniecita o la curva de color rojo vendría siendo la parábola y esos segmentos de color verde pues son las distancias respectivas que hay desde, en este caso, este punto P que pertenece a la parábola hacia el foco y hacia la proyección de ese punto sobre la directriz. Y podemos notar que miden exactamente lo mismo. ¿Listos? Esa vendría siendo la característica como tal de la parábola. También me voy a poner acá una ventanita. Al igual que las anteriores, la parábola también tiene, digamos, unos elementos importantes a tener en cuenta, que vendrían siendo el eje de simetría o eje focal, que pues es la recta con respecto a la cual una rama de la parábola se refleja en la otra. ¿Eso qué significa? O como para ser más claros, ese eje de simetría es como una recta sobre la cual si yo cojo mi parábola y la doblo, digamos, sobre esa recta me queda una de las ramas exactamente sobre la otra. Básicamente, esa es como tal la característica. El siguiente, el vértice, que pues es el punto de intersección entre la recta de la parábola y su eje de simetría, que en este caso vendría siendo o el punto más bajo o el punto más alto, o si está abriendo hacia izquierda o derecha, el punto que está más a la derecha o más a la izquierda. El foco, pues que es un punto que se encuentra a una distancia igual a la que se encuentra
el vértice de la directriz, es decir, en ese orden de ideas, el foco está a la misma distancia del vértice que lo que está el vértice de la directriz. Y la característica de la directriz, que es esa recta, que en este caso está punteadita en la parte de abajo y es perpendicular al eje de simetría, es básicamente la misma de la anterior, digamos que se encuentran a la misma distancia. Eso significa que, digamos, si yo me ubico en el punto de intersección entre el eje de simetría y la directriz, el vértice estaría en el punto medio entre el foco y ese punto de intersección. Y falta pues el lado recto, que es una cuerda también le podemos decir como un segmento, que es perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco, que en este caso es la que está aquí señalada de color verde. Además, esa cuerda tiene una longitud que es igual a 4 veces la distancia del vértice al foco. Si nosotros vemos aquí la distancia del vértice al foco es un cuadrito y pedacito, y la longitud de esa cuerda de color verde pues es 4 cuadritos, un pedazo más por acá y otro por acá. O sea, efectivamente cumple la condición de ser 4 veces la distancia entre el vértice y el foco. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, señor. Vale, perfecto. La parábola es, digamos, necesario tener en cuenta también, pues, como unas formulitas, digámoslo así, con las que me voy a poder apoyar, con las que me voy a poder apoyar para resolver diferentes problemas. Entonces, en la primera es, o es en este caso la parábola que se muestra ahí, una parábola que es, tiene como eje de simetría una recta paralela al eje Y, ¿listos? Que en este caso es la que se ve punteadita ahí de color naranja. Cuando eso sucede, la ecuación canónica toma esta forma que está acá, y menos k al cuadrado igual a 4p factor de x menos h. Y en este caso, cuando tiene esta forma, es una parábola que va a abrir hacia la derecha. ¿Listos? ¿Cuándo va a abrir hacia la izquierda? O sea, que tenga el siguiente sentido más o menos, algo como esto. Eso lo denomina el signo que aparezca acá antes del 4. En este caso, como no aparece signo, es porque es positivo. Si el signo llega a ser negativo, significa que abre entonces hacia la izquierda. ¿Listos? El vértice va a ser el punto con coordenadas h, k. En este caso, el foco va a ser el punto con coordenadas h más p, k. La directriz es la recta x igual a h menos p. El eje de simetría es y igual a k y la longitud del lado recto es el valor absoluto de 4 veces p. En esta de acá, que pues de cierta forma es el que más se utiliza, el que más aplicación tiene, es cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y. En este caso, el eje de simetría es este de acá y este que está punteadito es la directriz. ¿Listos? En esta de acá, la característica, digamos, en cuanto a la ecuación canónica es la misma. ¿Cuál? Que abre hacia arriba si este valor de, o mejor, el signo de esta partecita de acá donde está 4p, si es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. ¿Listos? Entonces, si aquí dice menos 4 alguien, bueno, en este caso no es menos necesariamente menos 4, sino menos un número, ¿sí? Entonces va a ser una parábola que abre hacia abajo. ¿Listos? Ahí está también cómo se determina el vértice, el foco, la directriz, eje de simetría y longitud de arco. Si ustedes desean, también pueden tomarle, bueno, yo les comparto, bueno, esta partecita creo que ya está en la presentación que les dejé en el grupo de WhatsApp en la que se pueden apoyar. ¿Listos? Entonces, abre hacia la derecha o hacia la izquierda cuando el eje de simetría es paralelo al eje X, que en este caso el eje de simetría es este, paralelo al eje X que es este. ¿Listos? Y abre hacia arriba o abre hacia abajo cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, que en este caso vendría siendo este el eje de simetría y el eje Y es este. Eso es ya, bueno, lo de paralelo y perpendicular ya lo habíamos aprendido antes. ¿Vamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces,
siendo así, vamos a un ejercicio práctico de una vez y que es un ejercicio que tiene cierta similitud con lo que ustedes deben hacer. ¿Listos? Y el ejercicio dice lo siguiente. La puerta de una iglesia tiene forma parabólica con una altura máxima de 5,8 metros y su base mide 3 metros. Si desean ingresar a la iglesia un carruaje en forma de paralelepípedo que mide 2,8 metros de ancho, pregunta cuál debe ser la altura máxima del carruaje para poder ingresarlo sin problema. ¿Quién de ustedes me dice, por favor, qué es un paralelepípedo? ¿Alguien sabe qué es un paralelepípedo? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok. ¿Y alguien sabe qué es un paralelepípedo? Están formados por seis paralelogramas. Señora Juliana. Están formados por seis paralelogramas. Ok, bueno, más o menos por ahí puede ser una característica. Un cubo, sí todos sabemos que es un cubo, ¿cierto? Que es como un dado. Eso es un cubo. Para diferenciar, digamos, un cubo, vamos a hacer acto de fe que esto que yo estoy dibujando acá es un cubo. Para diferenciar un cubo de un paralelepípedo, la situación es que en el cubo todas las aristas, que las aristas vendrían siendo como los bordecitos, así como lo que estoy rayando, ¿sí? Esas son aristas, todas miden lo mismo. Si todas miden lo mismo, se llama un cubo. Si no miden lo mismo, entonces se llama un paralelepípedo. ¿Listos? Que está efectivamente formado por 6 paralelogramos. ¿Listos? Digamos, por ejemplo, como la forma de una caja es un paralelepípedo. ¿Vale? ¿Claro eso para todos? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Entonces, para ilustrar, y aquí como la importancia que yo les he insistido en varios encuentros en eso, de los dibujitos para poder interpretar un problema y así darle solución. ¿Listos? Entonces vamos a hacer acto de fe que esta curva que estoy en este momento tratando de rayar en color rojo vendría siendo la puerta de la iglesia. ¿Listos? Y tiene la forma de una parábola. ¿Listos? Y esta especie de cuadrado, rectángulo que se ve ahí, vendría siendo el carruaje que se desea ingresar. ¿Listos? Y me están diciendo que la altura máxima de la puerta de la iglesia es de 5,8 metros, es decir, que la distancia de este punto, que sería el punto más alto, ¿cierto? Hasta el piso, llamémoslo así, hasta el piso que sería acá, es de 5,8 metros. También me están diciendo que el ancho de la puerta es de, en este caso de la base, es de 3 metros, que sería la distancia de este punto a este punto. ¿Listos? Y también me están diciendo que el carruaje que va a ingresar tiene 2,8 metros de ancho. ¿Listos? Sea todo esto de acá. Y me están diciendo cuánto debe medir esta distancia, esta de acá. Como máximo, cuánto debe medir para que pueda ingresar, ¿sí? Porque si llega, por ejemplo, hasta acá, la altura, pues no la van a poder ingresar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿cómo se hace para resolver? Este puntico de acá, ¿a quién representaría de la parábola? ¿Quién me dice, por favor? Todos al tiempo, no. ¿Qué será ese puntico de la parábola? ¿Sí me escuchan?
Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, escuchamos. Ok, ¿qué será ese punto de la parábola entonces? ¿Alguien? Si no estoy mal, eso lo llaman vértice, profe. El vértice, gracias, Marlon. Sería el vértice, ¿cierto? Esto Sí, vendría señor. siendo el vértice. Entonces, a partir de eso es que yo voy a resolver mi problema, sabiendo que esto será el vértice. Yo les había dicho antes que una de las formas en las que yo puedo resolver problemas en matemáticas, problemas que tienen que ver con ubicaciones en plano cartesiano, es apoyarme en el origen. ¿Listos? Entonces, yo puedo imaginarme, aquí estoy trazando en en este momento lo que se supone es el plano cartesiano. ¿Listos? Este es el eje X y este es el eje Y. Yo voy a imaginarme que el origen, digamos, de mi plano cartesiano está en este punto. Si el origen está en este punto, ¿quiénes serían las coordenadas del vértice? 0 y 5.8. 0 en X, ¿cierto? Porque no está ni a la izquierda ni a la derecha del eje Y. Claro. Entonces sería 0 y efectivamente 5.8. 0 en X y en Y 5.8. Muy bien, 5.8. ¿Qué sería ese 5.8? Pues la altura. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, voy a devolverme un momentico. Ya sabemos entonces que este puntico es el vértice, que voy a considerar el origen acá y que por ende el vértice tiene como coordenada 0 y 5.8. ¿Listos? Entonces ahora para resolver vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar eso rápidamente, a cerrar esto por acá. Y entonces voy a llevarme de acá. ¿Cuál de las dos tipos de parábolas es? ¿La de arriba o la de abajo? La, ¿La de abajo? Vendría siendo la de abajo, ¿cierto? Con la la pequeña abajo, sí, señor. condición que está abriendo al contrario. Entonces la ecuación que por el momento yo me voy a llevar es esta ecuación de acá. ¿Listos? Esa es la ecuación que yo me voy a llevar porque es con la que voy a poder trabajar. Y esa ecuación la voy a colocar por acá. ¿Listos? Entonces esa es la ecuación con la que yo voy a trabajar. Según lo que yo les expliqué hace un momento, el vértice es el punto con coordenadas ¿qué? XY. XY sí, pero en términos de la ecuación H, K. ¿Listos? Ok. Sí, señor. El vértice está constituido por los numeritos que hagan las veces de H y que hagan las veces de K. Y nosotros ya encontramos quién era el vértice, ¿cierto? Lo Sí, acabamos de señor. decir ahorita, suponiendo en dónde quedaba el origen. Habíamos dicho que el vértice entonces era el punto ubicado en H0, ¿cierto? ¿Y en K Sí, cuánto? señor. 5.8. 5.8. 5.8. Listos. Esas serían las coordenadas o la coordenada del vértice. Que en ese orden de ideas, entonces estoy diciendo que H vale 0, ¿cierto? Y que K vale, ¿cuánto? 5.8. 5.8. Muy bien. 5.8. ¿Vamos claritos? Sí, señor. Ok. Ahora, antes de seguir, debo tener en cuenta que en mi gráfica la parábola abre hacia abajo. Como abre hacia abajo, significa que en esta ecuación, aquí el signo es signo menos. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Vale, perfecto. Porque abre hacia abajo. Ahora, si yo voy a sustituir eso que ya conozco en mi ecuación, ¿cierto? Entonces la ecuación me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar Profe, qué pena. Cambia X. -4 es por lo que abre hacia abajo, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Si llegase a abrir hacia arriba, la dejamos positiva. Para cuando abre hacia abajo, Ok. entonces negativa. Entonces, reemplazando, me va a quedar X menos 0
¿cierto? Al cuadrado es igual a menos 4p factor de y, ¿cierto? Menos k, que k es 5,8. ¿Listos? O 5,8. Esa sería en el momento mi ecuación, digamos, lo que llevaría hasta el momento. Ahora, lo que a mí me interesa, como para que tengamos más claro todavía, para que ya tengan la ecuación completa, ¿sí? A mí me interesa saber quién es H, quién es P y quién es K. X y Y no, porque pues van a ser las variables que siempre van a estar en las ecuaciones, X y Y. Pero todo lo demás debo saber quién es como un número real, ¿sí? Eso significa entonces que de las tres cosas que necesito conocer, H, P y K, ya conozco dos, que son H y K, y que la saqué suponiendo que el vértice de la parábola aquí, con lo que les expliqué hace un momento, era 0,5.8. ¿Listos? Entonces, teniendo eso en cuenta, aquí lo estoy diciendo, voy a suponer que el vértice es ese. Entonces, ahora me falta sacar ¿qué? Sacar P, ¿cierto? Es lo que ahora me voy a dedicar a buscar. ¿Quién es P? Para ello, entonces, voy a proceder de la siguiente forma. Voy a buscar un punto que pertenezca a la parábola. ¿Listo? Un punto que pertenezca a la parábola. En ese orden de ideas, voy a rayar nuevamente un momentico por acá. Lógicamente, esta parábola, si yo quisiera, pues va a seguir bajando por acá, ¿no? Y lo mismo por este lado, bajando por acá. Entonces, cualquier punto sobre la parábola, ¿sí? Digamos este punto, el mismo vértice, este punto, cualquier punto, un punto por acá abajo, cualquier punto sobre la parábola va a satisfacer la ecuación que la representa. ¿Qué significa satisfacer? Satisfacer significa que va a hacer que se cumpla con la igualdad. ¿Listos? Entonces, lo que yo debo hacer es buscar un punto que yo ya conozca, diferente al vértice, porque el vértice ya lo usé. Entonces, necesito otro punto diferente al vértice. En ese orden de ideas voy aquí rápidamente. Esa lineecita se supone es el eje Y y esta lineecita se supone es el eje X. ¿Listos? Eje Y, eje X, que es este. ¿Listos? Entonces, el vértice no me sirve porque el vértice ya lo usé, necesito otro punto diferente, ¿sí? ¿Cuál será un punto diferente de esa parábola, o sea, un punto sobre la parábola que yo conozca? El 2,8 metros. 2.8. El 2,8 es la distancia que hay de este punto a este punto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Digamos, tendría que saber entonces la coordenada en este punto o en este punto. En X sabría cuánto vale. Como acá es el origen y estos 2,8, ¿cuánto mide del origen hacia este lado, por ejemplo? Si todo es 2,8, 1. ¿Sí? 1,4, la mitad. No. Sí, señor. 1,4, ¿cierto? O sea, yo sabría que mide 1,4, pero no sé cuánto mide en Y. O sea, este punto aquí, ya sé que en X es 1,4, que vendría siendo la mitad, ¿cierto? De 2,8. Pero este pedazo aquí subiendo, no sé cuánto mide para decir quién es el punto. Luego, ese punto no me sirve. ¿Listos? Pero con eso les he dado una señal de qué punto sí me sirve. Otra cosa que yo conozco es, miren, la longitud de la base de la puerta de la iglesia, toda esta. ¿Cuánto mide todo eso? ¿Cuánto? 3 metros. 3 metros. Y como aquí es el origen, ¿cuánto medirá del origen hacia este punto o del origen hacia este punto? 1,5 metros. 1,5 metros, ¿cierto? O sea, 1,5. Muy bien. Voy a cambiar un momentico de color. Si yo me dedico a este punto de acá, que sería un punto sobre la parábola, sé que en X es 1,5. ¿Listos? 1,5. ¿Por qué 1,5? Por lo que acabamos de decir.
Si de lado a lado es 3 y el origen está en la mitad, pues es 1.5. ¿Y en Y cuánto valdrá? Ese punto. ¿Cuánto valdrá este punto en Y? O este punto en Y. 0. 0, ¿cierto? ¿Por qué 0? Porque está sobre el eje X. ¿Listos? Está sobre el eje X. No está ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces Y vale 0. Decir que este es un punto de la parábola, ¿cierto? O sea, un punto sobre esa curva que yo ya conozco. Esto para X y esto para Y. ¿Listos? En ese orden de ideas, entonces mi punto va a ser 1.5,0. ¿Me acuerdan, por favor? 1.5,0. Vamos a borrar y entonces ahora me voy para donde estaba trabajando. Entonces, en esta ecuación de aquí que yo llevo, voy a sustituir a X y a Y. Voy a sustituir a X y a Y. Bueno, por aquí estaba viendo algo en el chat. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Profe, es que se le Ok. entrecorta Lo escucho un bastante. poco entrecortado. Ok, pero algunos sí me escuchan bien, entonces, bueno, de pronto debe ser la señal, ahí tengámosle un poquito de paciencia. Voy a acercarme más, sin embargo, el micrófono. Entonces, en esta ecuación que yo tenía aquí, de donde ya había reemplazado H y K, que era el vértice en este caso, entonces ahora voy a sustituir a X y a Y, para que me quede como única incógnita P y de esta forma poder despejar. ¿Listos? Entonces primero pues voy a resolver esta partecita de acá. Como decía X menos 0, pues X menos 0 me da X al cuadrado. ¿Listos? Igual y este pedacito de acá sí no cambia. Sigue siendo el mismo. Y ahora sí voy a hacer entonces la sustitución. ¿Listos? Por lo del punto que yo encontré que ya conozco. Que en ese orden de ideas sería X, ¿cuánto fue que dijimos que valía X? 0. No, 1.5. 1,5, muy bien. 1,5 valdría X. Entonces 1,5 al cuadrado. Igual a menos 4, ¿cierto? Por P factor de y habíamos dicho que valía 0, ¿cierto? Y menos 5,8. ¿Listos? He sustituido a X y a Y por ese punto que yo conozco. ¿Listos? De esa forma, la única incógnita o la única variable que me queda ahí es P. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listos. Entonces ahora a operar se dijo 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto es 1.5 al cuadrado? 2,25, ¿sí o no? Y aquí menos 4P y 0 menos 5.8, pues es menos 5.8. ¿Listos? Ese sigue siendo lo mismo. Siguiente línea. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, atentos acá. Mi siguiente paso, entonces, es, este 2,25 lo mantengo ahí y esto lo multiplico, menos 4 por menos 5.8. ¿Listos? Entonces, menos 4 por menos 5.8. ¿Cuánto daría eso? 23. Me dio 23,2. Ok, 23,2 23.2. por P. P. ¿Listos? 23,2 P. Lo que significa que P vale entonces ¿cuánto? P sería entonces una fracción, ¿cierto? Que es 2,25 que estaba aquí antes del igual y este 23,2 que estaba multiplicando a P queda dividiendo. 23,2. ¿Listos? ¿Cuánto da eso? .096.
Ok, Bueno, 95. aproximando Aproximado, sí, señor. 0,097. Listos. Entonces, he encontrado cuánto vale P. Esto vale P. Con eso que acabo de hacer, entonces ya sé quién es H, ya sé quién es K y ya sé quién es P. ¿Listos? Luego mi siguiente lineecita, voy a mover esto por acá. Mi siguiente lineecita va a ser entonces, permítame inserto por acá un cuadro de texto. Listos. Mi siguiente lineecita va a ser entonces colocar o sustituir mejor en esta ecuación que ya tenía el valor de P. Ah, bueno, en esta que ya está más resumida. Mejor en esta. Aquí vamos a sustituir el valor de P. ¿Listos? Entonces, eso me quedaría. Permítame un segundito, ahora no me lo va a dejar mover. Segundito, por favor. Cuadro de texto por acá. Listos. Bien, copiar, listos. Ahora sí ya quedó. Entonces, en esta ecuación, está aquí x al cuadrado menos 4 por p factor de y menos 5,8. Voy a sustituir lo que vale p. ¿Listos? Y entonces me queda de la siguiente forma. Me queda x al cuadrado, ¿cierto? Es igual a menos 4 que multiplica a 0,097. ¿Listos? Y eso, factor de y, ¿cierto? Menos 5,8. ¿Vale? De esta forma. Voy a alargar esto por acá un poquito. Listos. Ahora vamos a operar todo lo que se pueda ahí y entonces nos va a quedar de la siguiente forma. X al cuadrado, en este caso, x al cuadrado igual, y vamos a multiplicar menos 4, en este caso, por 0,097. ¿Listos? Menos 4 por 0,097. Y eso da menos 0,388. ¿Cierto? Y eso, factor de y menos 5,8. ¿Vamos bien? ¿Claritos hasta ahí? Sí, señor. Ok. Esta sería entonces, estimados estudiantes, la ecuación que me genera la parábola de la puerta de la iglesia. Esta ecuación me genera entonces esta parábola. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Sin embargo, aún no ha contestado al problema, a la pregunta del problema. El problema decía, ¿cuál debe ser la altura máxima del carruaje para poder ingresarlo sin ningún problema? ¿Qué sucede? Que para poder responder a esta pregunta necesitaba la ecuación que me genera la parábola. ¿Sí? Con este proceso que hemos hecho aquí y bueno, las situaciones que planteamos, entonces ya tenemos la ecuación. Y ahora con la ecuación sí vamos a poder responder a la pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que a mí me interesa, voy a rayar un momentico por acá, también un segundito. Lo que a mí me interesa, entonces, es saber cuál es la distancia de este punto a este punto. ¿Listos? Eso es lo que a mí me interesa. Y eso será un valor de y. ¿Listos? Porque es una altura de y. ¿Listos? Y yo ya conozco el valor de x. ¿Cuánto valdrá x? ¿Cuánto? Todos al tiempo no. 1,5. 1,5 o 1,4. No, 1,5. Pónganle cuidado. 1,4. Este 1,5 era para este punto, que llegaba hasta este punto. Pero como ahora ya voy a hablar del carruaje, entonces va a ser la distancia de aquí a aquí, este pedacito. ¿Listos? Y ese pedacito pues mide, si todo mide 2,8, la mitad es 1,4. ¿Listos? O sea, sé que x vale 1,4. Es decir, en este punto de acá,
¿Listos? O en este punto de acá, en cualquiera de los dos, la coordenada en X, si es en este, la coordenada en X es 1,4 positivo. Si es en este, menos 1,4. ¿Listos? Y me faltaría sacar Y, que vendría siendo la altura. Entonces, ya sabiendo que es 1,4, de acuerdo con esa interpretación, ahora permítanme, borro esto primero. Borrar, listo. Entonces, paso acá, ¿cierto? A mi problema y voy a sustituir lo que ya conozco, que en este caso es X. ¿Listos? Entonces yo vengo y digo que 1,4 al cuadrado. ¿Por qué 1,4? Porque eso lo saco a partir del ancho de la carroza en este caso. ¿Listos? O el carruaje. Al cuadrado es igual y a todo esto igualito. Esto pasaría exactamente igual. ¿Listos? Ya le cambio acá el color. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es operar esa partecita y despejar la Y, que sería lo que me hace falta encontrar. ¿Listos? En ese orden de ideas, entonces, siguiente línea va a ser, ¿cuánto es 1,4 al cuadrado? 1,96. 1,96. Sí, señor. Ok, 1,96. Y eso es igual, y todo esta partecita por el momento pasa exactamente igual. ¿Listos? Ahora, lo primero que voy a quitar es este menos 0,388. ¿Qué está haciendo con respecto a Y? Multiplicando. Luego al otro lado pasa a Dividir. dividir, ¿cierto? O sea, me queda 1,96, ¿cierto? Dividido eso, Menos 1,96 dividido en menos 0,388. Y eso es igual, y después del igual únicamente me queda Y menos 5,8. ¿Listos? Siguiente línea, ¿cuánto me da esa división de 1,96? 1,96. menos 5,05. 0.05. Ok, muy bien. Entonces, en mi siguiente línea me va a quedar que esa división me da menos 5,05, ¿cierto? Y eso es igual a Y menos 5,8. Significa entonces que Y vale ¿cuánto? Y sería igual a ¿quién? 10,85. No, miren acá, menos 5,05, ¿cierto? Que estaba antes del igual, y este que Sobre. estaba restando pasa al otro lado a sumar. ¿Listos? 0,75. Bueno, aquí yo hago el cambio al contrario para que la Y me quede antes de... Ah, yo hice ¿Sí? el cambio al contrario. Pero lo que en realidad se hace es que este menos 5,8 que está restando pasa al otro lado a sumar. Mira, ahí está. Eso fue lo que hice. ¿Listos? Y entonces, en ese caso, significa que va a ser 5,8, ¿cierto? Menos 5,05. ¿Y eso cuánto da? 0,75. 0,75. Eso significa entonces, en ese orden de ideas, que Y debe valer 0,75. 0,75. ¿Listos? Es decir, que la altura, en este caso, de ese carruaje por el que me preguntan, debe ser máximo de 0,75. Profe, una pregunta, ¿y no sería menos? ¿Este Y? Sí, ¿Por qué menos? pues por los signos o a lo que está sumando no tiene nada que ver. Mira, No, porque digamos, aquí 5,8 es ¿qué, mayor. qué es lo que hago acá? Bueno, voy a hacer incluso esa línea entonces en ese mismo sentido para que no se me vayan a perder. Estaba menos 0, menos 5,05, ¿cierto? Y le voy a quitar a Y, este menos 5,8. ¿Qué está haciendo? Restando, luego pasa antes del igual a sumar 5,8. Y eso es igual a Y. ¿Listos? Y entonces ahora hago el cambio. ¿Cuál cambio? El cambio de que
coloco de primeras Y, ahí está, y después todo lo que está acá igualito. Entonces ahora tengo menos 5,05 más 5,8. ¿Quién es el más grande en este caso? 5,8. 5,8. Entonces a 5,8 Por eso le queda positivo. resto 5,05 y eso da positivo, ¿vale? Vale, profe, gracias. Ok. ¿Claritos? Vamos a verificar con el GeoGebra entonces ahora si eso nos quedó bien o nos quedó mal. Entonces, bueno, hasta aquí antes de pasar al GeoGebra, ¿vamos claritos? Sí, profe. ¿Sí? Lo que me voy a llevar para el GeoGebra va a ser mi ecuación como yo la encontré. Que la ecuación como yo la encontré es esta de acá de color azul. ¿Listos? Entonces, control C. Voy a colocarla primero por acá en Word para que me la deje pegar. Un momentico, por favor. Control V, listos. Y ahora esto me lo voy a llevar. Entonces, GeoGebra. Ahí está. Revisar la entrada. ¿Qué será lo que no me está reconociendo? 5,38 y 5,8. Listos. Esa sería entonces. Opa. Un segundito, por favor. Listos. Entonces, esta sería mi parábola, la que me genera esa ecuación que acabo de escribir ahí. ¿Listos? Entonces, voy a esa parábola cambiarle el color rápidamente. O bueno, más bien a hacerla un poquito más grandecita. Esa sería mi parábola. Luego esta vendría siendo como tal, como la puerta de la iglesia. Ahora, voy a buscar el vértice, a ver si el vértice me coincide con lo que yo supuse. Entonces, vértice de la cónica, que la llamó C1, y entonces me dice 0,5.8, que eso fue lo que nosotros colocamos. ¿Listos? 0,5.8. Bien, Profe, ¿podría repetir ese pedacito otra vez, por favor? ¿cómo sacar el vértice? Sí, por favor. Ok. Entonces, para eso lo que se hace es lo siguiente. Bueno, voy a borrar esto. Acá en la entrada escribo la palabra vértice. Entonces ahí dice vértice, le digo vértice cónica. La cónica es esta ecuación que yo le introduje inicialmente. Y la llamó EC1, que es lo que está antes de los dos punticos. Entonces yo acá voy a escribir EC1 y le doy Enter. Y ahí está el vértice. Ya si yo quiero que me aparezca aquí también las coordenadas, entonces yo le digo aquí propiedades y por acá vengo y le digo en etiqueta visible, etiqueta nombre y valor. ¿Listos? Y ahí está. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Listos. Entonces, el vértice. Ahora, lo que me pedía, o que digamos de cierta forma me interesa, es ver cuánto vale cuando X es igual a 1,4, ¿verdad? Fue que era 1,4. Entonces, 1,4 vendría siendo por acá ese pedacito. ¿Listos? Y yo voy a buscar entonces, voy a hacer lo siguiente, muy atentos. Intersección. Entonces, yo vengo a hacer por acá intersección. Dame la selección, ¿no? Ay, María, esto está raro. Intersección. ¿Por qué no me deja? Un segundito, por favor. Ellos están aquí. A ver. Intersección, ahora sí. Entre la parábola y la recta, que sería ese punto. ¿Listos? Y bueno, aquí incluso ya veo que ya efectivamente es correcto, ¿no? Pero si yo quiero hacer la construcción final, digamos que me quede tal cual la construcción completa, lo que se hace es lo siguiente, muy atentos. A esa misma recta voy a decirle también intersección entre ella y el eje X, que sería ese punto, y voy a trazarme una recta, en este caso una recta paralela al eje X y que pase por este punto. ¿Listos? Y me voy a sacar este otro punto de intersección acá,
que sería entre este punto, entre esta y ese punto. ¿Listos? Voy a trazarme ahora una recta paralela a esta recta que pase por este punto y me saco el punto de intersección, en este caso ahora entre esta recta y el eje horizontal. Para sacar los 4 punticos, voy a esconder las rectas. Entonces esta recta ya no la necesito, esta tampoco la necesito. ¿Y qué se me hizo la otra recta? Que ahora no la veo. Esto que... Está más abajo. Esta, no, no baja. ¿Qué sería? Bueno, esta recta tampoco la quiero. Espéralo por este lado. Eso se la colocó, fue como intersección, es la que está de tercero. La que dice Listo, ya la quité acá. Entonces, ya con esos 4 puntos, voy a construir el polígono, en este caso, entre este punto, este punto, este punto, este punto y ese punto, que vendría siendo como la forma de lo que va a ingresar. Y para que mi evidencia termine de ser completa, aquí vengo y le digo distancia o longitud, en este caso entre este punto y este punto. Y ahí me dice 0,75, que fue lo que nosotros encontramos. Voy a agrandar esto un poquito para que se vea de pronto más clarito. ¿Listos? Y esa sería como tal la construcción. La evidencia, 0,75. Ahí está, efectivamente. El vértice ahí arriba, si yo quiero colocar la ecuación, y quedó. También puedo sacar esta otra distancia, miren, distancia o longitud entre este punto y este punto, para mostrar que ese cuerpo tiene un ancho de 2,8, que también fue otra cosa que se, digamos, dio el problema. Entonces ahí lo estoy evidenciando, 2,8 y 0,75. ¿Listos? Si yo quiero sacar el ancho de la puerta, entonces también vengo y digo aquí intersección entre la parábola y el eje X, que son esos 2 puntos, y vengo y le digo ahora distancia o longitud, ¿listos? Entre este punto de acá, ese no, María. Espérenme, agrando un poquito esto para que me lo diferencie. Listos, ahora sí. Distancia o longitud entre este punto y este punto. Y ahí efectivamente puedo ver que es 3, que también me lo daba el problema. ¿Listos? Y también voy a sacar la distancia, bueno, aunque esa ya ahí quedó, pero si yo quiero también puedo sacar la distancia de este punto, voy a colocar un punto ahí, punto acá en el origen, 0,0, y voy a sacar la distancia entre ese punto y el vértice. ¿Listos? Entonces yo vengo y le digo distancia de este punto a este punto, 5,8. Que es lo que también me dieron en el problema. Ahí estoy en el momento entonces mostrando todo, que el ancho de la puerta es ese, que el ancho del cuerpo es ese, que la altura es esta, que la altura de la puerta es esta, mucho ahí está todo. Y ya ustedes se pueden a jugar también que lo pueden cambiar los nombres para que les coincida con el problema. Pero esa sería como tal la evidencia. ¿Listos? Y lo que está en el proceso de PowerPoint ahí, digamos el proceso analítico para encontrar la solución. ¿Claro para todos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos o todo claro? Ya para la construcción, ustedes también pues después pueden revisar la grabación con calma, la van, digamos, la detienen y van haciendo la construcción para que la puedan hacer sin ningún problema. ¿Listos? ¿Vamos claros todos ahí? Bien, profe. Listo, perfecto. Con eso, entonces, estimados estudiantes, ya pueden ustedes hacer la solución al quinto punto y pues la construcción respectiva del GeoGebra. ¿Alguna pregunta? ¿O 0 preguntas? Señor. 0 preguntas. Bueno, entonces, ahora, estimados estudiantes, tengo acá unas preguntas, unas cuantas preguntitas de lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el cuestionario de la tarea 4. ¿Listos? Yo les había dicho desde un comienzo, pues creo que no sé si les permite a ustedes, si les permite tener, por ejemplo, el GeoGebra abierto, pues ustedes pueden
apoyarse en el GeoGebra también para dar solución a esas preguntas. ¿Listos? Entonces, en este momento voy a mostrarles algunas preguntas de pronto parecidas a las que se pueden llegar a encontrar en el cuestionario de la tarea 4. Es un cuestionario que vale 50 puntos y tiene 10 preguntas opción múltiple. ¿Listo? Las preguntas son sencillas, no son tan difíciles. Y con esto les voy a mostrar más o menos lo que se van a encontrar. ¿Listo? ¿Claritos? Sí, señor, profe. Ok, entonces nos fuimos. Esta primera pregunta dice, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,4 y es perpendicular a la recta cuya ecuación es y igual a menos 5x más 2? ¿Quién me quiere decir voluntariamente cómo sería más o menos la solución a ese ejercicio? ¿Alguien? ¿Nadie? Profe, ¿se soluciona con la ecuación punto pendiente? Antes de usar la ecuación punto pendiente, necesito otra cosa, pero sí se usa la ecuación punto pendiente. ¿Qué será esa otra cosa? Entonces, ponle cuidado, muy atentos, por favor. El problema dice, ¿cuál es la ecuación? O sea, mi incógnita o mi pregunta es buscar una ecuación. Tengo que encontrar una ecuación. Una ecuación que, ¿qué? Que pase por este punto 2,4 y que además cumpla con la condición de ser perpendicular a esta otra recta. ¿Listos? A esta recta de acá. Ahora, de esta recta que está ahí, ¿quién es la pendiente? 5 ¿5 o menos 5? menos 5 Menos 5, ¿cierto? ¿Esta sería una recta creciente o decreciente? decreciente. Decreciente, ¿cierto? Porque la pendiente es negativa. Muy Sí, bien. señor. ¿Cuál es la condición analítica para que dos rectas sean perpendiculares? Que la pendiente sea inversa, creo, es que la formulita viene siendo la que trae una fracción, Ok. que La M2 condición... es igual a 1 sobre M1. Bien, creo. sí. La condición, digamos, para que les quede más fácil de aprenderla, es que el producto de las pendientes debe ser menos 1. ¿Listos? Y va a suceder lo que estás diciendo, una vez en términos de fracción de la otra. Si yo ya conozco una pendiente que es menos 5, entonces si hago una sustitución en esa ecuación, me va a quedar que menos 5 por M2, ¿cierto? Menos 5 por M2 es igual a menos 1. ¿Listos? A menos 1. Y si yo despejo de ahí M2, entonces me va a quedar que M2, que sería la otra pendiente, ¿cierto? M2 va a ser igual y entonces ese menos 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me queda que es 1/5. Porque menos y menos pues se van y 1/5. Y si yo multiplico menos 5 por 1/5 me da menos 1, que es la condición. ¿Listos? ¿Claro para todos? Con eso ya sé entonces la pendiente de la ecuación que me toca a mí buscar. ¿Listos? Y debe pasar por este punto. Entonces, como ya tengo la pendiente y tengo un punto, uso la ecuación que se denomina ecuación ¿qué? Punto pendiente. Punto pendiente. Muy importante que todos tengan presente cuál es y cómo se llama. Entonces, esta ecuación que yo estoy escribiendo en este preciso momento se denomina ecuación punto pendiente. ¿Listos? Para que todos la tengan presente. ¿Cuál es la ecuación punto pendiente? Esa. ¿Cuándo se usa? Cuando debo buscar una ecuación y conozco un punto y la pendiente. ¿Listos? Esa es la ecuación punto pendiente. Y de ahí, pues entonces ahora mi proceso es el proceso de sustituir. Entonces va a ser y menos y el punto que me dan la y vale 4 igual a la pendiente que es 1/5, ¿cierto? Que multiplica a x menos x1 y en el punto que me dan x valdría 2. ¿Listos? Luego hago el proceso de propiedad distributiva, ¿cierto? Que en este caso me queda entonces que y menos 4, ¿cierto? Es igual a 1/5
de X, permítanme, 1/5 de X menos 2/5, que da 1/5 por 2. ¿Listos? 2/5. Y ahora mi resultado final entonces va a ser que de ese menos 4 que está ahí restando pasa al otro lado a sumar, quedándome entonces y igual, ¿cierto? A 1/5, en este caso, de X, 1/5 de X, menos 2/5, y ese menos 4 pasa al otro lado a sumar. ¿Listos? Con eso, entonces me queda como resultado final que Y es igual entonces a 1/5 de X. ¿Y cuánto es 4 menos 2/5? O menos 2/5 más 4, que es lo mismo. 18/5, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Señor. Ok. Esta Sí. sería mi ecuación. Lógicamente esto yo lo puedo escribir como números decimales. ¿Listos? Pero ese sería como tal el proceso. Puede suceder como es opción múltiple que en las opciones les den la ecuación canónica o les den la ecuación general. Entonces ustedes buscan. Este sería el proceso. Si Profe. quieren pasar... ¿Sí? Una pregunta, ¿de dónde salió el 2/5? Es que me perdí. 1/5 por menos 2. 1/5 por X, 1/5 por menos 2, 1 por 2, 2, y 5 por el 1 de acá, 5. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Ok. Esto ustedes lo pueden hacer con el GeoGebra también, de la siguiente forma. Esta es la ecuación que me dan. Voy a colocarla. Entonces primero voy a colocarla por acá en Word para que me la deje pegar al otro lado. Control C. Bueno, esto vamos a decirle archivo nuevo, no guardar. Control V. Ahí está la recta. ¿Listos? Ahora tengo que buscar una recta perpendicular a ella y que pasara por el punto 2,4. Entonces introduzco aquí el punto 2,4, ¿cierto? Enter. Y entonces ahora lo que hago es decirle recta perpendicular a esta recta que pase por este punto. Y ahí está la ecuación. Yo le puedo decir, démela de esta forma, que es 0,2x más 3,6. Si yo divido 1 entre 5 da 0,2. Y 18 entre 5 da el 3 punto y pedazo que aparecía por ahí, 3,6. Esa es una opción. O aquí mismo, clic derecho y que me dé la de esta forma, menos x más 5y menos 18 igual a 0. Esta ecuación general y esta ecuación canónica. Incluso observen que él me da 3 opciones, miren. 1, 2, o incluso en la forma paramétrica, pero eso no les va a salir así. ¿Listos? ¿Claro para todos? Si ustedes dominan el GeoGebra, miren, ¿cuánto me demoré? 30 segundos. Y resuelta la pregunta. ¿Claritos? Sí, señor, profe. Profe, si en las opciones está así en fracción, en el GeoGebra no muestra fracción. No, el GeoGebra sí no muestra fracción. Pero no creo que les... Bueno, si les sale con fracción, ahí toca el proceso analítico, porque el GeoGebra sí creo que fracciones no muestra. O de pronto sí, pero habría que cacharrearme. Ahí sí no sé, creo que no. Pero entonces, si les salen en fracciones, pues entonces el proceso analítico que ahí está. Pero no creo que eso suceda, que se las den en fracción. ¿Listos? ¿Vamos bien? Ese es un tipo de pregunta que puede salir. Otro tipo de pregunta, que le especifique qué tipo de ecuación le pide. Por ejemplo acá, ¿cuál es la ecuación general? ¿Sí? Me está diciendo la general. Entonces dice, de la recta que pasa por este punto. ¿Señor? ¿Puede volver a la diapositiva anterior? Claro que sí, señor. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces, les estaba diciendo, en este, por ejemplo, la pregunta especifica la ecuación general. Esto lo vamos a resolver entonces únicamente con el GeoGebra. Por favor, un pantallazo de esos puntos y me los dictan. 7,0, 5,2, 9,3. Y yo los voy a colocar por acá.
Entonces, primer punto, 7,0. Segundo punto era ¿qué? 5,2. Y el otro era 9,3, ¿verdad? Y 9,3. Listos, ahí están los puntos. Entonces me dice una recta que pasa por los puntos 5,2 que es B y 9,3 que es C. ¿Listos? Esa es una primera recta. Y la pregunta me dice, ¿cuál es la ecuación general de la recta que pasa por 7,0 y es paralela a la recta que pasa por estos puntos? Entonces ya ubiqué la recta que pasa por esos puntos. Ahora tengo que sacar una recta paralela. Entonces vengo aquí a la cajita de herramientas, le digo paralela a esta recta y que pasa por el punto 7,0, que es este punto. Ahí está, ya me botó la ecuación, me ubico aquí sobre ella, clic derecho, le digo ecuación de esta forma, ahí está, ecuación general. ¿Listo? Fácil y sencillo. ¿Listos? O sea, se demoran 10 minutos contestando el cuestionario. ¿Clarito para todos? Que no me pedía la general sino la canónica, entonces vengo y le doy acá. Ahí está, ecuación canónica. ¿Preguntas o vamos claritos? Vamos ganadores. Bien, listos. Otra pregunta por acá. La pregunta dice, con base en el siguiente gráfico, este gráfico, que representa una circunferencia, determine cuál sería su ecuación canónica. Entonces, por aquí en esta misma presentación que yo ya les compartí está el resumen de cómo son todas las ecuaciones, vean. Y esta de acá es la ecuación canónica de la circunferencia. Me la voy a llevar rápidamente para por acá. A insertar cuadro de texto por acá a este lado y ahí me voy a copiar la ecuación. Listos. Esa sería la ecuación canónica de la circunferencia. Recordemos que en la circunferencia H y K representan el centro de la circunferencia. Pregunto para todos, en esa imagen, ¿cuál sería el centro de la circunferencia? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, nos quedamos pensando. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? Menos 7,4. Menos No, 7,4. Menos 7 aquí y 4 hacia arriba, 2 y 4. Efectivamente, el centro es menos 7,4. En ese orden de ideas, entonces yo ya sé que este puntico de acá, ¿cierto? Tiene como coordenadas menos 7, ¿cierto? Coma 4. Entonces, al sustituir en esta ecuación, ¿cierto? Que es lo que ahora tenemos que hacer. Voy a decirle aquí insertar. Me pide la ecuación canónica, es una ecuación de esta forma. Entonces, es una ecuación que va a quedar de la siguiente manera. Entonces sería X, que ese no va a cambiar, menos H. ¿Pero quién es H? Menos 7. Entonces X menos 7 de esta forma. Cierro este y eso al cuadrado. ¿Listos? Más. Ahora la siguiente ecuación sería entonces Y, ¿cierto? 4. Menos K, pero ¿quién es K? 4. Y 4. menos 4 al cuadrado. Y me dice que eso es igual al radio al cuadrado. Radio al cuadrado. ¿Listos? Pero ¿quién es el radio de esa circunferencia? 2. 2, ¿cierto? Claritamente podemos ver que es 2. Entonces 2 al cuadrado. ¿Listos? Y ahora resolvemos y entonces fácil y sencillo nos queda que la ecuación es, en definitiva, lo siguiente. Entonces, X, que sigue siendo X, menos por menos, que se vuelve más, 7, ¿cierto? Cierro y eso al cuadrado, más, y en la siguiente pasa igualita, esta no se le hace nada, y menos 4 al cuadrado, ¿listos? Esa pasa igualita. Igual, y 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. Listos. Ese sería el resultado. ¿Cuánto nos demoramos? Nada, miren. Otra pregunta que les puede llegar a salir. Fácil y sencillo.
¿Listos? ¿Claros? ¿Vamos bien? Sí, profe. Señor. Listos. Les sigo soplando entonces. Lo que les puede llegar a salir. Permítame primero borro acá estos mamarrachitos. Listos. Otra pregunta diferente. Dice, ¿quién sería respectivamente el centro y el radio de la circunferencia dada por la expresión esta que está acá? Esto, de cierta forma, es lo mismo que ustedes tenían que hacer en el punto de la circunferencia. Les daban una ecuación general, ustedes completaban los trinomios cuadrados perfectos, si era el caso, sacaban la ecuación canónica y podían sacar quién era el centro y el radio. Pero este punto, por ejemplo, también se puede hacer rápida y sencillamente con el GeoGebra. Copio la ecuación que me dan, ¿cierto? Entonces voy a copiarla primero por acá en Word para que ahorita no me la deje copiar. Listo, ahora me la voy a llevar para el GeoGebra. Pues aquí archivo, nuevo, no guardar. La copio acá. Quedó mi circunferencia. Que yo quiero el centro, entonces escribo aquí la palabra centro. Doy aquí de la cónica, me la llamo C1, Enter. Quedó 3,0 es el centro. No, que también me pidieron el radio, entonces vengo yo le digo radio de la cónica que se llama S1, Enter y quedó. Centro 3,0, radio 4. Fácil y sencillo. ¿Listos? ¿Cuánto nos demoramos? Ni 30 segundos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Vale, perfecto. Otra pregunta que les puede llegar a salir. Determinar la ecuación de la circunferencia centrada en el origen y de radio 9. ¿Quién dijo yo? Un voluntario que me diga cómo sería esta ecuación. Rápidamente. Y le doy un par de puntos ahí para el trabajo de la tarea 3. ¿No? ¿Nadie quiere puntos? ¿Están sobrados de puntos? Sería entre paréntesis x menos 0 y todo Ok, cerrado al cuadrado. espérame. Angie, entonces, entre paréntesis, x menos 0, cierro al cuadrado. Bien. Más y, más, pues abre paréntesis, y menos Sí. 0, Sí, todo al cuadrado, sí. igual a 3. ¿Igual a quién? ¿A 3? ¿A 3? Sí, ¿Qué dice ahí? ¿Que de radio qué? de radio 9. ¿Y cómo es en la ecuación canónica del radio? Perdón, sí. 9 9 cuadrado. al cuadrado, sí, Entonces, 81. póngale cuidado a esto. Esta es una cascarita en la que pueden llegar a caer. Esta es una pregunta fácil, pero en la que también fácil caemos en la cascarita. ¿Por qué tiene cascarita? Y a falta de una, tiene dos. ¿Sí? Una, porque dice, ay, de radio 9. Como 9 tiene raíz exacta, entonces uno dice, entonces igual a 3. Y en las opciones está igual a 3, pues yo la marco. ¿Sí? Pero no. O lo dejo igual a 9. Le dice de radio 9, entonces después igual a 9. Pero en la ecuación canónica dice r al cuadrado. Como dice de radio 9, 9 al cuadrado. ¿Sí me copiaron la idea de este ejercicio? Hay situaciones en las que lo que usted se imagina está en las opciones. Y como está en las opciones, pues usted la marca. ¿Sí? Por ejemplo, lo que acaba de decir Angie, igual a 3. Ahí aparece igual a 3, pues yo la marqué. Ahí estaba. Igual a 9, porque dice que el radio es 9. Yo la vi, la marqué. Pero no tuve en cuenta cómo es la forma de la ecuación canónica. ¿Listos? Entonces, esta sería mi primer... No da la solución y no se acuerda de la fórmula. Exactamente. Si no, radio 9, pues 3, porque el cuadrado. Exactamente. Entonces, lo que tocaba tener en cuenta era la fórmula. Y esto al final me va a quedar, pues, x menos 0 da x, ¿cierto? O sea, x al cuadrado más y al cuadrado, que eso también se los expliqué cuando les expliqué lo de la circunferencia, que las circunferencias centradas en el origen eran x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, que en este caso sería igual a 81. ¿Listos? ¿Claritos? Mucho cuidado con ese tipo de preguntas, porque usted se puede imaginar algo que está en las opciones y lo marca y le puede quedar mal. ¿Listos? Siempre pendientes de cómo son las ecuaciones canónicas. ¿Listos? ¿Claritos? Sí, señor.
Bien, perfecto. Otro tipo de pregunta que puede llegar a salir. Determine la ecuación canónica de la elipse con centro en 2, menos 5 y conociendo que A es igual a 8 y B es igual a 5. Entonces, lo mismo, ustedes ya tienen ahí la presentación, entonces ustedes van y se ubican en la información de la elipse, que la ecuación canónica es esta, entonces voy y me llevo la ecuación canónica, teniendo en cuenta, ¿no?, cuál de las dos formas puede llegar a ser. Yo ya les había explicado, la de arriba cuando A es más grande que B. O sea, cuando lo que divide a X es más grande que lo que divide a Y. ¿Listos? Entonces me la voy a llevar esa ecuación. Estamos como en este punto. Listos. Entonces, miren esto tan fácil y sencillo. Esta es la ecuación. Me están dando el centro, ¿cierto? Que es 2, menos 5. Como me están dando el centro, que es 2, menos 5, ¿cuánto vale H? 2. 2, ¿cierto? ¿Cuánto vale K? Menos 5. Menos 5, ¿cierto? Menos 5, muy bien. Y ya me están diciendo quién es A y quién es B. Entonces, lo único que hago va a ser sustituir en esta ecuación todos los valores que se pueden cambiar, que son A, B, H y K. Entonces, H es 2, entonces cambio H por 2, X menos 2 al cuadrado. A es 8, que es más grande que B, por eso tiene este estilo. 8, muy bien. Del otro lado, menos K, pero K tiene menos 5, entonces menos 5. De esta forma. ¿Listos? Menos 5. Sobre B, ¿quién es B? 5. Entonces 5. Igual a 1. Y ahora lo que vamos a hacer entonces como resultado final es resolver. Que me queda X menos 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 8 al cuadrado? 64. 64, entonces sobre 64. Aquí Y, y entonces me queda menos por menos, que se vuelve más. Entonces Y más 5 al cuadrado, sobre 5 al cuadrado, que es ¿cuánto? 25. 25. Y quedó. Esa sería la ecuación. Resuelto la pregunta. ¿Claritos? Así son las preguntas que les van a salir. ¿Listos? Entonces, muy bien la jugada. También habrán algunas preguntas teóricas, entonces contestan a esas preguntas teóricas. Esas teóricas a la final son facilitas, ¿sí? Para que también estén pendientes de esas. Vamos con otra. Bueno, antes de eso, ¿preguntas en esta o todo claro? Bien, profe. Bien, todo clarito, listos. ¿Esta se puede hacer en GeoGebra, profesor? Esta sí es más viable así que en el GeoGebra, creo yo. Incluso si se dan cuenta, es fácil. 3 lineecitas, 2 lineecitas a la final. Es rápido. Este sí en GeoGebra queda complejito. Toca a manito. Los que se pueden así directo en GeoGebra y sin falla, ya los he hecho ahí en GeoGebra y ahí están seguros. Siguiente. Dice, a partir de la siguiente gráfica, esta gráfica de acá, determinen las coordenadas de los focos de la elipse, teniendo en cuenta cómo son los focos, ¿listos? Y esta situación de acá. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este ejercicio? Varias cositas. Bueno, primero que todo, ¿quién me dice, por favor, dónde queda el centro, en este caso, de esa elipse? ¿En el origen? En el origen, ¿cierto? El centro es en el origen. O sea, H vale 0 y K vale 0. ¿Listos? Eso significa, como es un cuestionario de opción múltiple, que si es una pregunta como esta, ya sé que K vale 0. Me falta en los focos. O sea, el segundo número, el de después de la coma, es 0. Me falta el de antes de la coma. ¿Listos? Y para saber quién es el de antes de la coma, necesito conocer H, pues que ya sé que es 0, y necesito conocer C. Y por el momento C no sé quién es. Pero lo que sí sé, y eso también está arriba en la diapositiva que está resumida, que por ejemplo, la distancia que hay desde un vértice
hasta el otro vértice de la elipse es la distancia denominada eje mayor, que significa o representa a 2A. 2A. Esta distancia es 2A. Y si esa distancia es 2A, quiere decir que ¿cuánto vale A? 7. 7. Muy bien. Entonces yo ya sé que A vale 7. ¿Listos? Y que el segmento o la longitud del eje menor, en este caso, es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y que eso representa a 2B. Y si esto completo es 2B, ¿cuánto mide B? 2. 2. Muy bien. B vale 2. ¿Cómo saco C? Pues muy fácil. Aquí está la formulita para sacar C. ¿Listos? Entonces, para ello lo que se hace es lo siguiente. Voy a mover esto por acá para hacerlo con el editor de ecuaciones, que me queda como más entendible. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. Ya sé que A vale 7, todos entendieron por qué A vale 7, ¿cierto? Ya sé que B vale 2, que también todos entendieron por qué B vale 2. ¿Listos? Ahora me voy... bueno, ya está la fórmula ahí, voy a sustituir más bien directamente en la fórmula. ¿Listos? Entonces, según la fórmula dice A al cuadrado, o sea... 7 al cuadrado. 7 al cuadrado, ¿cierto? Igual a B al cuadrado, o sea... 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cierto? Es esto más C al cuadrado. C al cuadrado. Y entonces ahora vamos a resolver, que sería entonces de la siguiente forma. Entonces, 7 al cuadrado da 49, ¿cierto? Es igual a 2 al cuadrado, que es 4, más C al cuadrado. Eso significa que C al cuadrado es igual ¿a quién? ¿A 45? 45. ¿Todos de acuerdo? No. ¿Por qué no? Sí. Ok. C al cuadrado, ¿cierto? Entonces Para 45. va a ser igual a 49 menos 4, 4. ¿cierto? Que eso efectivamente es 45. Lo que significa que C, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 45. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de Eso da 45. 6.70. 670. Y eso es igual a 6,7. Significa en este orden de ideas que si C es 6,7, ¿cuánto son las coordenadas de los focos? 0,6. Entonces, un foco va a ser, vamos a insertar por acá, foco 1, ¿cierto? Foco 1 va a ser igual. Entonces, 0 menos C. Ya sé que H vale 0, por eso digo 0. 0 menos C y C es 6,7, o sea, menos 6,7. Bueno, voy a usarlo con punto, menos 6,7, 0. 0. Ese sería un punto, el del foco 1. ¿Y el foco 2, quién sería? ¿Quién sería el foco 2? 6,7, bueno, 6.7,0. No, porque sería lo mismo. Dijiste nuevamente Sería Pero positivo. menos. Positivo, muy 0,6,7. bien. 6,7,0. 0. ¿Listos? Y quedó. Puede que en la pregunta no le pregunten por ambos focos, ¿no? Sino solo por uno. Entonces puede ser uno o puede ser el otro. Ahí están cómo sacar ambos. ¿Listos? ¿Clarito para todos? Fácil, ¿sí o no? Sí, Para señor. sacar 100% en ese cuestionario. Listos, Bien. bien. Tener todas las diapositivas a la mano. Tener las Fórmulas. diapositivas a la mano, sí, es un apoyo grandote ahí. Bueno, vamos a borrar esto por acá.
Ahora me perdió el botón. Un segundito. Borrar todos los dibujos. Listos. Esta otra pregunta dice, determine la ecuación canónica de la elipse representada en en el siguiente gráfico. Y teniendo en cuenta esto. Entonces, este es un ejercicio similar a uno que hicimos hace un momento. Pero entonces aquí necesito saber quién es H, quién es K, quién es A y quién es B. ¿Listos? Para quien me está preguntó ahí que si hay asistencia, sí hay. Vengo, les envío de una vez la asistencia antes de que se me vaya. Entonces, rápidamente. Ya les envío la asistencia. Un segundito, por favor. Listos, ahí está el enlace de la asistencia. Les agradezco la diligencia de una vez. Donde pregunte por el nombre del CIPAS, van a colocar décimo CIPAS. ADCA. Y vamos a colocarle tarea 4. Décimo CIPAS ADCA, tarea 4. Así como les acabo de enviar ahí en el chat. Décimo CIPAS ADCA, tarea 4. Y el nombre del profesor, ese sí ya se lo aprendieron, ¿cierto? Sin embargo, ahí lo envío de nuevo. Porfa, me confirman cuando vayan completando la asistencia. Listo, profe. ¿Listos? ¿Todos? ¿Asistencia? Es que ya son las 9 de la noche. ¿Ya están cansados? ¿Sí? ¿Todos cansados? Ese silencio será un sí. Voy a enviarles también rápidamente la evaluación del CIPAS. Ahí les envío. Juliana todavía no está cansada. Excelente, Juliana. Esto parece que sí. Ahora ese otro enlace, muchachos.
¿Listos? Les puedo pedir el favor de siempre rápidamente que me enciendan un momentico su cámara para tomar la evidencia. ¿Listos? Rápidamente. Les agradezco a todos. ¿Listos? Tomar la fotico a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Listos? Muchas gracias. Permítanme un segundito, la envío por acá. Bueno, listos. Todos terminaron ya de diligenciar ambos enlaces, ¿verdad que sí? Sí, señor. Señor. Listo, entonces vamos con las... Bueno, ya vamos terminando. ¿Ya ven nuevamente la presentación? Sí. Sí. Listos, perfecto. Entonces esta pregunta dice, por ejemplo, determina la ecuación canónica de la elipse representada en el siguiente gráfico y me dan como qué estilo debe tener la ecuación. Como ya les había dicho, necesito en este caso saber quién es H, quién es K, quién es A y quién es B. ¿Listos? Entonces, H y K salen a partir del centro. En este caso, ¿dónde será el centro? ¿7? Espérenme un segundito, muchachos. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Listos. Entonces, para el centro, pues lo que yo, digamos, puedo ver en este caso es que la distancia que hay desde este punto, ¿cierto? Que es -9 hasta este punto que es 5, ¿es cuánto? 14. 14. Luego el centro estaría a la mitad de eso, 7. ¿cierto? 7. Pero no en 7, sino a 7 unidades. Entonces, 1 unidad, 2 unidades, 3, 4, 5, Menos 6 y 7. Exactamente. O sea, en -2. Significa entonces que H vale ¿cuánto? 0. H es Menos 2. la coordenada en X. 2. 2, Menos 2. ¿cierto? -2, negativo. Muy bien. 2. ¿Y K cuánto vale? 0. Esa sí vale 0. 0. ¿Listos? Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese orden de ideas es lo siguiente. Vamos a insertar ecuación. Opa, insertar ecuación. Listos. Entonces ya sé que H vale entonces. Opa, H minúscula. H vale entonces -2 y K vale en este caso 0. ¿Cuánto vale A? Que ya lo habíamos dicho incluso. 7. 7, ¿cierto? Porque si la distancia era 14, A es la mitad. ¿Y B cuánto vale? 2. 2. Muy bien. Que sería la distancia del centro al punto más alto o al punto más bajo. Entonces, ya teniendo esos datos, mi siguiente paso va a ser sustituir en esa ecuación. ¿Listos? Entonces, vamos a cambiar en esta ecuación los datos. Entonces, H vale -2, entonces aquí me queda menos
menos 2. De esta forma. ¿Listos? A vale 7, entonces 7. B vale 2, entonces acá 2. Y K vale 0, o sea, Y menos 0. ¿Listos? Y en ese orden de ideas me va a quedar entonces ahora como resultado final lo siguiente. Opa, creo que no era. Listos. Entonces aquí me queda menos por menos más, ¿cierto? Menos por menos más, o sea, x más 2 y 7 al cuadrado es 49. Aquí me queda y menos 0, que pues y menos 0 es y, o sea, y al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4, igual a 1. Y esta sería la ecuación por la que me preguntan. ¿Clarito para todos? Sí, señor. ¿Sí? Ok, muy bien. Aquí hay una de la hipérbola, que pues el principio es el mismo. ¿Listos? Entonces determina la ecuación canónica de la hipérbola representada en el siguiente gráfico. Me dan qué forma tiene la ecuación y lo que yo tengo que buscar entonces en este caso es quién es A y quién es B. ¿Listos? ¿Cómo se hace? H y K sencillo. ¿Cuánto vale H y cuánto vale K en este caso? ¿Cuánto vale H? Eso es a partir del centro. ¿Cuánto vale H? 3. 3. Muy bien. ¿Cuánto vale K? 5. 5. Muy bien. K vale 5. Listos. Ahora necesitamos A y B. ¿Listos? Pero aquí la cosa funciona un poquito diferente para saber quién es A y quién es B. Entonces, para ello, nos vamos a apoyar en las ecuaciones, también en este caso, para, como aquí me dan los focos y los vértices, pues yo aquí tengo también focos y vértices en este caso. Así son los focos. Voy a llevarme, me las voy a llevar ambas, más puedo llevar de una vez ambas. Focos. Listos. Ahí está cómo sacar focos. Y voy a traerme también cómo sacar vértices. Y sería esto. Entonces, ¿cómo se hace? Como yo ya tengo aquí mis ecuaciones para sacar o para saber cómo sacar focos y cómo sacar vértices. ¿Listos? Pero además de eso, conozco quiénes son los focos y quiénes son los vértices. Entonces eso me va a servir para saber, en este caso, quién es A y quién es C. A mí me interesa saber quién es A y quién es B, ¿sí? Entonces, con esto saco A y C y en esa misma diapositiva también hay otra formulita que es esta de acá y a partir de esa formulita puedo sacar quién es B, que es lo otro que me interesa a mí. ¿Listos? Entonces ahí están todas las formulitas. ¿Listos? Cuestión de tener, como ustedes mismos dicen, la presentación a la mano. Entonces, de acuerdo con esto, vamos, por ejemplo, a determinar quién es A. Entonces, los vértices, por ejemplo, este vértice, ¿qué coordenadas tiene este vértice? 9,5. 9,5. Muy bien. El 5 es el mismo valor de K, ¿cierto? Y para sacar ese 9 es AH sumándole A. ¿Cuánto vale H? 3. Significa que A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría A? Si es 9 y ya sé que H es 3, ¿cuánto vale A? 1.5. 11. Oh,
¿Cuánto le falta a 3 para hacer 9? Profe, no entendí ese pedazo. 6. Ok, va de nuevo. Atentos pues. Los vértices se sacan con estas formulitas. H menos A, K y H más A, K. Este vértice, por ejemplo, V2, que sería el de acá, ¿cierto? Tiene como coordenadas 9,5. 5 es lo mismo de K, K, 5. Por eso 9,5. Ahora, el valor de X está representando a H más A. El valor de X es 9, ¿cierto? H más A, pero yo ya sé que H vale 3. Luego, ¿quién va a ser A? Lo que le falte a 3. No entendí ahí. Señor. H vale 3. ¿De dónde el 3? Es que no veo bien la diapositiva y no sé el 3. Ok, va para allá. Bueno, aquí entonces A vale 6. En el grafiquito, voy a incluso un momentico, lo voy a poner aquí en modo completo. En el grafiquito, el centro de la hipérbola es este. Centro. ¿Qué coordenadas tiene el centro? 3 y 5. Por eso H vale 3 y K vale 5. Porque el centro tiene esas coordenadas. 3 y 5. El número de acá, del eje horizontal es para H, del eje vertical es para acá. 3 y 5. ¿Bien? Listo, ¿Eso listo. clarito? Ahora, Sí, los gracias. vértices son H menos A y H más A, K. Como es K, pues ya sé que el vértice, el segundo numerito es 5, que K vale 5. Si nosotros lo vemos aquí, este punto V1 es 9 y 5, efectivamente. Y este de acá es menos 3 y 5. Ahora, para saber quién es A, por ejemplo, me voy a apoyar en el vértice 2. Entonces, a ver, aquí estoy en presentación no completo. Entonces, para saber quién es A, tengo que tener en cuenta esto. H más A. Y sé que H más A es 9, porque la coordenada del vértice 2 es 9. Pero como H es 3, ¿cuánto le falta a 3 para hacer 9? 6. Por eso A vale 6. ¿Claro para todos? Sí, señor, gracias. Ok, perfecto. Y de la misma forma voy a sacar C. ¿Cómo? Como ya me están dando los focos y el foco, observen. Por ejemplo, el foco 2, que es este de acá, es H más C. H más C. Pero me está diciendo que el foco es 12,22. Y yo ya sé que H es 3. Luego, C, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría C? 9,22. 9,22. Muy bien. ¿Por qué 9,22? Porque es lo que le falta a H, que es 3, para hacer 12,22. ¿Sí? Si a 3 le sumamos 9,22, me da efectivamente, borrea lo de A, ¿cuánto era que habíamos dicho que era? 6, ¿verdad? Listos. Y ya entonces de quién es H, quién es K, quién es A y quién es C. Me falta encontrar quién es B para poder escribir la ecuación de esta forma. Entonces, para saber quién es B, debo sustituir en esta ecuación. ¿Listos? Entonces voy a sustituir en esa ecuación los valores de C, que ya sé quién es C, ¿cierto? C es 9,22 y eso al cuadrado. Menos A y A sé que vale 6. ¿Listos? Siguiente línea, entonces vamos a resolver eso, quedándome entonces que B al cuadrado es igual. ¿Cuánto es 9,22 al cuadrado? ¿Cuánto? 85 más o menos, ¿cierto? 85,0. Ok. Y en este caso, menos 6 al cuadrado, pues sería menos 36. ¿Listos? Siguiente línea, entonces me va a quedar que B al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 85 menos 36. ¿Y cuánto es 85 menos 36? 49, ¿cierto? ¿Y quién es B en ese orden de ideas? 7. 7. Raíz cuadrada de Muy 49. bien. B sería...
B sería entonces 7. ¿Listo? B igual a 7. Y ya sabiendo quién es B, entonces ya puedo sustituir en esta ecuación, que es la que me dieron. Entonces, X menos H. ¿H cuánto valía? 3. Entonces X menos 3. Y menos K. ¿Cuánto valía acá? 5. Sobre A al cuadrado. ¿Cuánto valía A? 6. 6 al cuadrado, 36. Sobre B al cuadrado, ¿cuánto valió B? 7 al cuadrado, 49. Luego la respuesta sería esta. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, señor. Ok. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, esta última preguntita para terminar. Dice, ¿hacia dónde abre la parábola que tiene como ecuación canónica una expresión de esta forma? ¿Hacia dónde abre si es así? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? ¿Segura que hacia la derecha? Creo que hacia arriba. Hacia arriba. ¿Listos? En este caso abre hacia arriba. Entonces, eso también ahí tiene la diapositiva hacia algo para apoyarse, que vendría siendo esta. Esa ¿Usted nos expresión, envía esta diapositiva que está esa completa expresión con todos es los esta misma. temas? Señor, Usted nos puede enviar esta diapositiva que está completa con todos los temas de una vez y no perder uno tiempo buscando una por una, sino todas así completas. ok, sí. Bueno, aquí faltaría lo de ecuación de la recta, que eso no lo tiene esta diapositiva. Si les parece, mañana en la mañana, uno está con la ecuación de la recta para que quede todo completo. En una sola, sí, por favor, gracias. Y mañana se las comparto, ¿listos? Mañana tipo 10 de la mañana, siendo tarde. Bien, profe, gracias. Les comparto entonces una sola presentación donde queda la unión de todo lo del corte. ¿Listos? Bueno, con esto sería todo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Nada? ¿Cero? Por ahí dejé resuelto los 4 ejercicios en el foro para que me haga retroalimentación. Ok, sí, señor. Yo hoy dejé al mediodía todo realimentado. Quienes de pronto apartaron después como de las 11 de la mañana, pues no he revisado, pero mañana, en la mañana vuelvo y reviso y dejo todo realimentado. ¿Listos? Yo creo que llegué del trabajo, porque